consideraciones en el empleo de los medicamentos. Llámese evitar ciertos fármacos, en otros casos reducir la dosis y estar muy atentos a las interacciones medicamentosas. Además está decir que en este grupo etario son frecuentes los problemas cardiovasculares, respiratorios, osteoarticulares, las enfermedades neurológicas. También está de más decir de que no es solamente un médico el que ve al paciente, generalmente estamos hablando de personas que se hacen ver en varios sitios. Con el aumento de la medicación, el número de los fármacos, las probabilidades de que existan interacciones medicamentosas van a aumentar. Lo mismo con el aumento de los fármacos, el riesgo de que se abandone la medicación también aumenta. Todas las consideraciones anteriores nos van a traer consigo de que estamos tratando con personas en las cuales el margen terapéutico es cada vez más estrecho. Pacientes en los cuales las comorbilidades pueden mejorar como consecuencia del empleo de la medicación, pero la medicación que es buena para una enfermedad o para manejar cierta condición pudiera provocar problemas en otra. Pueden agravar los síntomas de otra condición. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el momento de prescribir medicamentos en pacientes mayores? Creo que está de más decir de que el diagnóstico tiene que ser siempre lo más certero posible. Los errores en el diagnóstico se traducen siempre en un error en el manejo del paciente desde el punto de vista farmacológico. Otro error común es no revisar la historia del consumo de medicamentos, no preguntarle al paciente, no revisar la historia clínica, no leer la historia. Cosa que no deberían hacer ustedes, porque si ya lo están haciendo, están empezando muy mal. Además de eso, hay que considerar que debemos de priorizar y siempre indicar primero aquellos fármacos que tengan evidencia de eficacia. O sea, medicamentos cuya eficacia esté respaldada por estudios clínicos. Tener en cuenta que las dosis tienen que ser siempre las apropiadas. No podemos ni inframedicar ni sobremedicar cuanto a la dosis. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener interacciones entre medicamentos, entre ellos y medicamentos con enfermedades. Tenemos que considerar la relación riesgo-beneficio y costo-beneficio. Tenemos que monitorear al paciente ante la aparición de posibles efectos adversos. Y además de eso, tenemos que también considerar en qué momento el paciente debe dejar la medicación. En qué momento el paciente va a requerir de medidas complementarias, o sea, medidas no farmacológicas. Y otro error también común en la prescripción es a veces atribuir reacciones adversas a nuevas enfermedades. Ejemplos que ya hemos visto en forma frecuente en este hospital. Algunos ejemplos de patologías que no se tratan adecuadamente en pacientes mayores. O sea, varios estudios que se han publicado han mostrado, por ejemplo, que los pacientes mayores, a pesar de tener la indicación para su uso, después de un infarto de miocardio no siempre reciben beta bloqueadores, y hay muchas razones que explican esta conducta. Muchos pacientes mayores con hipertensión no están adecuadamente tratados, es otro problema frecuente. Pocos alcanzan las metas del control satisfactorio, por más que hayan sido revalorizadas, ¿no? Ustedes saben seguramente que hay dos recomendaciones, ¿no? Hay un estudio que se llama el estudio SPRING, en el cual la presión arterial target debe ser menor de 130/80, y hay el estudio o la recomendación del octavo comité, en el cual la presión recomendada es menor a 150/90 en personas mayores de 60 años, en diabéticos menos de 140/90. Otra patología en la cual hay una resistencia o un desconocimiento en el empleo de los estrógenos o la terapia de reemplazo hormonal. Las terapias de reemplazo hormonal siguen siendo hasta hoy un motivo de discusión. Definitivamente son medicamentos que no se pueden prescribir a todo el mundo, eso está claro, nadie lo va a dudar. Pero sí hay pacientes que se van a beneficiar, especialmente por tiempos relativamente cortos, no más de 5 o 10 años de tratamiento.
Otro grupo de fármacos en los cuales su empleo no es el que se debería usar, o debería ser, son los inhibidores de la ECA, los opioides para el manejo del dolor crónico, los antidepresivos, los anticoagulantes orales y la quimioterapia en cáncer. Eso es lo que conversábamos: a mayor edad, menor ventana terapéutica, margen de seguridad más estrecho, poca diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis tóxica. ¿A qué se debe lo anterior? A la disminución de la capacidad homeostática con la edad. Cifras. ¿Qué cosa dicen las cifras? El grupo etario que más fármacos consume en una comunidad es el grupo adulto mayor. La mayoría de pacientes ingieren al menos un fármaco, por lo menos hasta el 90%. Muchos pacientes tienen reacciones adversas, a pesar de ello siguen tomando medicación. La mayoría de pacientes tienen indicaciones crónicas, o sea, son pacientes polimedicados. En promedio toman más de 3 fármacos, hasta el 20%. Las prescripciones, repito, son por más de un año, en la gran mayoría de casos. Muchos pacientes se automedican. En nuestro medio, a pesar de toda la regulación que existe, sigue habiendo cambio de receta. Las recetas se cambian. Los genéricos no son de calidad, no tienen estudios de bioequivalencia. Las medicinas son costosas. Los médicos en las especialidades usualmente no leen, no les importa lo que el paciente está recibiendo, no se interesan en revisar las historias de sus pacientes, en preguntar e investigar qué otro fármaco recibe el paciente. Solamente dicen: yo veo pulmones, yo veo corazón, yo veo estómago, soy gastroenterólogo, soy nefrólogo, soy reumatólogo. La mayoría de pacientes adultos mayores, creo que la regla es que sean pluripatológicos, y muchas hospitalizaciones están asociadas directa o indirectamente con fármacos. Es un concepto que debe recordar. Desde el paciente que hace un síncope por exceso de antihipertensivos y termina con un traumatismo encefalocraniano porque se cayó, hasta el paciente que hace una hipoglicemia por empleo inapropiado de insulina, hasta el paciente que tuvo una fractura de cadera por sedación excesiva debido a psicofármacos. Son efectos adversos de fármacos. Lo que sucede es que no se reconoce, no se detecta, no se investiga. Porque los médicos muchas veces piensan que los pacientes van a venir con un diagnóstico en la mano. Y eso no es así. El paciente no viene con el diagnóstico en la mano. La RAM en adulto mayor, recordar, en el adulto mayor predominan las RAM del sistema nervioso, por eso que las caídas son más frecuentes, la inmovilidad, la inestabilidad, el síncope. En gente joven predominan los efectos de piel y aparato digestivo, por eso que las urticarias y los broncoespasmos predominan en adulto joven. En cuanto a los fármacos que usualmente son objeto de abuso, y esto tampoco ha variado, ¿no? A pesar de la antigüedad de la diapositiva, las estadísticas dicen lo mismo. ¿De qué cosas se abusa frecuentemente en la práctica? ¿Qué hacen la mayoría de los médicos cuando, por ejemplo, reciben un paciente que tiene trastorno de sueño? No hacen una anamnesis, no examinan al paciente, no tienen una presunción diagnóstica y fácilmente prescriben una benzodiazepina. Entonces los pacientes tienen un alivio, una mejoría y como se sienten bien, continúan tomando la medicación. Y si ustedes van a la farmacia y no les piden receta y les venden fácilmente alprazolam o el clonazepam, el paciente se vuelve dependiente. Y la dependencia lo lleva a qué cosa: al deterioro cognitivo, a la somnolencia matutina y al riesgo de caídas. ¿Okay? Ese es el círculo vicioso. Entonces, aparte de las benzodiazepinas, los laxantes. Hemos dicho ya al comienzo, muchos pacientes se quejan erróneamente de un estreñimiento que no es estreñimiento. Otro problema que vemos es el consumo de los AINES. Los AINES también se venden sin receta. Muchos pacientes toman AINES para cualquier tipo de dolor. Otro
problema que vemos aquí en práctica es los pacientes que abusan de diuréticos. Hay edemas de otra naturaleza, edemas muchas veces por insuficiencia venosa, por inmovilidad, y el paciente toma diuréticos para el edema. Y muchos médicos prescriben diuréticos fácilmente, furosemida a todo el mundo. Otros pacientes reciben inapropiadamente antibióticos, que es otro grupo farmacológico en el cual tenemos abuso. Tienen un simple resfrío, una enfermedad viral autolimitada y reciben amoxicilina. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una amoxicilina genérica en el Perú? De 500 miligramos una tableta, 25 céntimos. 25 céntimos. Una amoxicilina cuesta 25 céntimos. Para cualquiera es fácil comprarse. Me compro 21 tabletas, me estoy gastando una bicoca, ¿no? No gastó nada, menos de 10 soles. Veamos la calidad del producto, será de calidad, ¿no? Otro grupo farmacológico que también en los últimos años ha habido abuso, aparte de los antibióticos, es el grupo de los inhibidores de bomba de protones. También hay mucha gente que se automedica con omeprazol, y derivados. Y esto también no es correcto. El uso crónico, prolongado de omeprazol y derivados tiene efectos adversos. Sería bueno que revisen. ¿Cuáles son los principios de la prescripción? Primer principio, tener un diagnóstico lo más preciso posible. Evaluar la necesidad del empleo de los fármacos. Evaluar la necesidad real de emplear fármacos. Muchas veces los pacientes mejoran con medidas no farmacológicas. Entonces ustedes pueden evitar el consumo de los fármacos. Eso se ve sobre todo en grandes obesos, pacientes con estilos de vida que no son saludables, hábitos nocivos, ¿no? Creo que esos hábitos o esos problemas de estilos de vida van a tratarse de manera no farmacológica. Conocer la lista total completa de fármacos. Ustedes han visto la insistencia con la cual nosotros, Rosa, Rodrigo, Sofía, Rubén, siempre preguntamos por los medicamentos que el paciente recibe. No solamente nos contentamos en saber si está tomando la medicación, sino uno por uno preguntamos la dosis y desde cuándo o cómo los toma. Otra cosa importante es conocer los principios activos, no solamente los nombres de marca. Por eso, cuando ustedes hagan sus historias, tienen que revisar. Si el paciente le dice, tomo tal cosa, tomo la otra, inmediatamente, ¿no? Revisar qué cosa es ese fármaco. Todas las características del medicamento. Aprovechar para estudiar eso. La regla general en geriatría es siempre empezar con una dosis baja y aumentarla lentamente. Ese es el principio de oro en pacientes geriátricos. Empiecen con dosis bajas, aumenten lentamente. ¿Cuánto de dosis baja? Aproximadamente la mitad o la cuarta parte de la dosis del adulto joven y aumentarla gradualmente. ¿Hasta cuándo la aumentamos? Hasta obtener la mínima dosis eficaz, máxima dosis tolerable. ¿Quiénes son las especialidades que usualmente no contemplan esta regla? Los ejemplos clásicos son los psiquiatras. Los psiquiatras. Los psiquiatras son una especialidad en la cual generalmente hay polifarmacia. Emplean 3, 4, 5 fármacos de forma simultánea. ¿Cuál es la recomendación general? La prescripción. ¿Qué cosa es la prescripción? Una receta. La receta es prácticamente una obra de arte. En la receta ustedes están volcando toda su sabiduría, su experiencia. Y también es una forma de respeto a sí mismo. Por lo tanto, la receta tiene que estar adecuadamente escrita. Debe ser legible. Deben estar todos los datos del paciente. Debe estar el nombre del médico, su firma y su sello, la fecha y la cita, la fecha de la próxima consulta. Debe estar en la receta. Y finalmente tenemos que vigilar por la aparición de efectos o eventos adversos.
preguntarle, no esperar que el paciente le diga, doctor, estoy tosiendo, ¿no? Pregúntenle, ¿no? ¿Cómo le va con la medicación? ¿Ha respondido? ¿Se siente bien? ¿Algún malestar? ¿Alguna molestia? ¿Algo nuevo? Inmediatamente el paciente te va a decir, sí, doctor, estoy tosiendo, desde que usted me dio la pastilla, el enalapril, empezó a toser. Tengo una garraspera, me pica la garganta, siento como que me ahogo, y esto ya tiene más o menos 2 semanas, ¿no? Y no sabía por qué era, recién usted ahora que me pregunta, qué bueno que me pregunta. No vaya a ser que el paciente termine en neumología, como sucede a veces, y si le hacen un montón de exámenes y al final se dan cuenta que es una tos y ¿cuáles son las características del paciente? Recordar que los pacientes son pacientes con historias clínicas complejas, son pluripatológicos, son pacientes que tienen defectos sensoriales, requieren a veces que les hablen fuerte y despacio, y al oído incluso. ¿Cómo se tiene que hablar al paciente mayor de esa naturaleza? Hablarle fuerte, despacio y pronunciarlo, vocalizando adecuadamente. Mirándole a los ojos y a los labios para que el paciente te vea. Él te va a mirar a los labios. Es igual cuando uno aprende un idioma extranjero. No sé si han estudiado idiomas, algunos habrán hecho. Cuando uno aprende un idioma extranjero y quiere aprender la pronunciación y mejorar la capacidad de escucha, lo que uno hace es mirar al interlocutor cómo pronuncia las palabras y tú tienes que mirar los labios y tomar la atención al movimiento que hace para poder entender. Sucede sobre todo con el inglés, tiene que ver al interlocutor. ¿Qué otras cosas son recomendables? Simplificar los esquemas terapéuticos y tener un acompañante terapéutico, una persona, un cuidador, un familiar que te ayude a monitorizar el tratamiento. Rápidamente, ¿qué pasa con la farmacocinética? La cual comprende 4 etapas. Ustedes conocen: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Todos los eventos que ocurren desde que yo, por ejemplo, tomo la pastilla, la tableta, hasta que el principio activo llega a la célula, a su receptor, todas las etapas que ocurren son la farmacocinética. Todos los eventos que ocurren desde que se une el receptor a ese medicamento, todo lo que pasa después es farmacodinámico. ¿Okay? Bien simple. Absorción es el parámetro que menos se modifica por la edad. Prácticamente la absorción de los fármacos casi permanece inalterada, excepto en una condición. ¿Cuál es? Aquellos medicamentos que requieran ser administrados por lejanos de los alimentos o con alimentos. El ejemplo típico es el ketoconazol, clásico. El ketoconazol no se absorbe con el estómago lleno. Viceversa. El carbonato de calcio se absorbe mucho mejor con el estómago lleno, con los alimentos. Tiene una mejor biodisponibilidad. ¿Okay? Las tetraciclinas se absorben mejor, las antiguas tetraciclinas como la oxi y la clortetraciclina se absorben mejor con estómago vacío. Las nuevas tetraciclinas como doxiciclina y minociclina se absorben mejor con estómago lleno. Otra cosa tiene que ver también con la interacción. Algunos fármacos, cuando se administran simultáneamente, no se absorben bien. El ejemplo típico son los antiácidos o inhibidores de bomba de protones con la levotiroxina o los antiácidos con algunos antibióticos. ¿Okay? Listo. Distribución. Ya hemos dicho que la distribución de los fármacos hidrosolubles se va a reducir. El aumento del volumen de distribución se va a reducir. Los adultos mayores son sensibles al efecto de los diuréticos. Dosis bajas de diuréticos producen en ocasiones hipotensión, hipovolemia, hasta incluso shock hipovolémico y azoemia. Tener en consideración que las cifras de albúmina también son importantes. Ustedes han visto, muchos de los pacientes que vemos, sobre todo hospitalizados, son pacientes desnutridos. Al estar desnutridos, sus niveles de albúmina plasmática son bajas. Y al ser muy baja la albúmina, la fracción libre del fármaco va a aumentar. Tiene una fracción no unida a proteínas que está en exceso, porque hay albúmina baja. Estos pacientes son sensibles al efecto de la medicación. Son más sensibles y pueden tener efectos tóxicos.
Lo contrario sucederá con los fármacos liposolubles. Hemos dicho que la grasa corporal total va a aumentar. Entonces, ¿qué sucederá, por ejemplo, a un paciente que le doy, un psicofármaco como fenitorina, carbamazepina? Ese medicamento tiende a acumularse en el tejido adiposo y se va a impregnar el paciente, aunque va a requerir un mayor número de dosis para alcanzar el estado estable. ¿Qué significa eso? Cuando yo administro un psicofármaco, muchas veces el efecto inmediato no se da, sino que el paciente requiere ser impregnado. Por lo menos se calcula son 5 vidas medias. 5 vidas medias del fármaco para que el efecto terapéutico aparezca. Lo contrario es con los hidrosolubles. Pocas dosis, efecto terapéutico precoz. Tenemos después la segunda etapa, o la tercera, después de la absorción y la distribución, es el metabolismo. ¿Cuál es el concepto que hay que tener? Que el hígado, con el paso de los años, tiene una menor respuesta enzimática, tanto en las reacciones de óxido-reducción como de glucuronización. Pero las que más se deterioran por la edad avanzada son las de óxido-reducción. Moraleja, revisar siempre cuál es la vía metabólica del fármaco que uno usa y tener precaución cuando uno emplea varios fármacos. Ustedes en su estudio de terapéutica que van a hacer o están haciendo, van a ver cómo algunos medicamentos actúan como inductores enzimáticos y otros como inhibidores enzimáticos. ¿Cuál es el inductor enzimático más conocido? Es la rifampicina. La rifampicina es un potente inductor enzimático. ¿Cuál es el inhibidor enzimático más conocido? La cimetidina, que ya no se usa. Se usaba mucho como antisecretor, un medicamento, un antihistamínico H2, como la ranitidina, que tenía esta peculiaridad de poder inhibir la actividad enzimática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo a un paciente le doy, supongamos, rifampicina y aparte un antiarrítmico, la vida media del antiarrítmico se acorta. Entonces tengo que aumentarle la dosis. Viceversa. Si yo utilizo eritromicina o cimetidina, tengo que plantear que la vida media del medicamento va a prolongarse. Y aquí está la larga lista de fármacos con metabolismo hepático. Destacan nítidamente los psicofármacos. Psicofármacos, esa es la regla. Psicofármacos. Opioides, anestésicos, anticonvulsivantes, antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepinas, analgésicos, antiparkinsonianos, relajantes musculares, todos ellos tienen metabolismo hepático. De los fármacos que también se usan en cardiología, las estatinas, antibióticos algunos, por ejemplo los macrólidos, tienen metabolismo hepático. Y la excreción renal también hemos mencionado que viene a menos con el paso de la edad y que requiere cautela. No necesariamente corrección de dosis. Corrección de dosis se plantea para ciertos medicamentos. Vamos a poner algún ejemplo por ahí. Pero lo importante es la cautela. Cautela en la administración de los medicamentos porque la función renal definitivamente baja. ¿Cuáles son estos medicamentos que tienen eliminación, sobre todo por riñón? Ahí tienen la lista. La mayor parte, no todos, pero la mayoría de antibióticos, la mayoría de medicamentos para tratar el cáncer, AINES, COPSIPs, antidiabéticos orales, digitálicos, antihipertensivos, alopurinol, antihistamínicos, H2, y yo pondría aquí los nuevos anticoagulantes orales. Añadan eso, porque los nuevos anticoagulantes orales como el apixaban, rivaroxaban y dabigatran, que son los que estamos usando recientemente, todos ellos requieren ajuste de función renal. Rivaroxaban, dabigatran, apixaban. Farmacodinamia. Dos cosas rápidamente, ¿no? La farmacodinamia va a expresar sensibilidad aumentada o reducida. Los pacientes mayores son generalmente
sensibles al efecto de ciertos grupos de fármacos. ¿Qué significa sensibles? Que reaccionan bien con pocas dosis. Esta mayor sensibilidad se ha encontrado, por ejemplo, cuando uno emplea anticoagulantes orales. Con dosis bajas generalmente se alcanza el INR terapéutico, con warfarina. Repito, con warfarina. Otro grupo de fármacos en los cuales hay sensibilidad son las benzodiazepinas. Dosis bajas de benzodiazepínicos obtienen el efecto terapéutico. Otro grupo son los diuréticos. Dosis bajas de diuréticos alcanzan el efecto terapéutico. Y los opioides. No se olviden, narcóticos o analgésicos opioides, derivados de la morfina y sucedáneos. Mientras que son menos sensibles al efecto de beta bloqueadores y beta adrenérgicos. Y eso ustedes ya se acordarán por qué es. Por el fenómeno de la desensibilización propia del corazón del anciano. Desensibilización del receptor beta adrenérgico. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, con un paciente asmático? Tengo que darle los PUF con mayor frecuencia. ¿Qué pasará, por ejemplo, a un paciente que está en falla cardíaca grave y está con inotrópicos? Tengo que darle dosis generalmente más altas. RAM se pueden dar. Las RAM, las reacciones adversas por medicamentos, se pueden dar en cualquier situación clínica. Las RAM pueden presentarse como un síndrome geriátrico fácilmente. Quiere decir que un síndrome geriátrico puede ser la expresión de un RAM, como un estreñimiento, el síncope, la confusión mental aguda. Las RAM son de dos tipos: la RAM de tipo A, que es la forma más común de RAM, en la cual lo que tiene el paciente es la exacerbación del efecto conocido de un medicamento. Un paciente con una RAM de tipo A es aquel paciente en el cual la respuesta terapéutica está exacerbada. Por ejemplo, si yo tomo antihipertensivos, junto dos fármacos, junto dos antihipertensivos, hago hipotensión. Duplico la dosis de la insulina, hago hipoglicemia. Tomo en exceso una benzodiazepina y tengo sueño en exceso, estoy somnoliento. Tengo, por ejemplo, un paciente que está con salbutamol y aparte viene un neumólogo, como sucede acá a veces, está con salbutamol inhalado y le da clenbuterol, ¿no? El famoso clenbuterol bioral. Y comienza a tener el pacientito palpitaciones, temblor y no duerme, y insomnio. O lo que vimos hoy día, ¿no? Un paciente con una fibrilación auricular que pudiera, no era el caso, pero hay algunos pacientes que toman antigripales y viene con un FA no controlado, el efecto simpático mimético. Esa forma de reacción adversa es predecible, depende de la dosis. Son las más frecuentes, y las más raras o las más difíciles de manejar son las reacciones de tipo B. Las RAM de tipo B son las más graves generalmente porque no dependen de la dosis y más bien son una respuesta idiosincrática, dependen de la sensibilidad del paciente. Ejemplos: pacientes que se les administra una anestesia epidural y le ponen bupivacaína y hacen shock anafiláctico. Ha habido casos. Pacientes a los cuales se les pone la ampolleta de penicilina benzatínica y hacen un shock anafiláctico porque eran alérgicos. Pacientes que toman cloranfenicol inapropiadamente, que ya no se debe usar, y hacen anemia plástica por cloranfenicol. Pacientes que toman estatinas y hacen una hepatitis fulminante. Pacientes que están recibiendo isoniazida y hacen hepatitis también en el curso de tratamiento de la TB. Pacientes que toman AINES y hacen broncoespasmo o rinitis alérgica. Pacientes que toman fenitoína, carbamazepina y hacen nefritis intersticial por drogas, una reacción alérgica renal y termina en falla renal aguda. O sea, todos esos casos se ven. La espiral, el efecto de cascada, no olvidar el efecto cascada. Antes de prescribir, siempre preguntarse si lo que estamos viendo no será una reacción adversa, no será consecuencia de la medicación. Primera gran pregunta. ¿No será la medicación que produce esto? La vez pasada llegó un paciente que tenía reflujo duodeno gástrico, hernia hiatal,
El paciente, aparte de reflujo, tenía una vejiga neurogénica, hiperplasia prostática benigna. Le habían colocado los urólogos una sonda Foley, le dejaron la sonda por mes y medio con sonda, claro, cada 15 días se la cambiaba. El señor, como tenía la sonda, los urólogos inapropiadamente le dieron ciprofloxacina, 500 cada 12 horas, estaba tomando mes y medio la cipro. Viene acá con vómitos, náuseas y vómitos, y somnoliento. Y había hecho una neumonía aspirativa. Entonces tratamos de reconstruir lo que había pasado. Reflujo duodeno gástrico más hiperplasia prostática benigna, sonda Foley. La sonda Foley había provocado una bacteriuria persistente. El paciente había comenzado a presentar náuseas y vómitos por la ciprofloxacina que le estaban dando. Como estaba vomitando, el paciente le dieron dimethylrinato, que es un antiemético. El dimethylrinato le había provocado somnolencia, alteración de los reflejos de la tos y la deglución, y en uno de esos vómitos se había expirado. El paciente lo que tenía de fondo era una RAM por ciprofloxacina. Esto se resolvió cuando le quitamos la cipro, le quitamos el dimethylrinato, comenzamos a cateterizarlo de manera intermitente, no permanente, le tratamos la infección urinaria y le tratamos el reflujo. Ahí recién mejoró y comenzó a recuperarse. Su albúmina había bajado a 2.4 de albúmina. Estaba haciendo una desnutrición aguda en las narices de todo el mundo. Nadie se había percatado. Nadie. Seguía tomando la cipro como siempre. Lo cual es un error. Eso se llama efecto cascada. Eso se ve en la práctica, bien frecuente. Otro día llega una señora. La señora tenía tremor esencial. Como tenía tremor esencial, el médico le había dejado propranolol, pero también tenía EPOC. Llegó donde los neumólogos. Entonces los neumólogos le habían visto y le habían dejado salmeterol fluticasón. Como no mejoraba con salmeterol fluticasón el broncoespasmo, le agregaron clenbuterol vía oral. ¿Ya? Pero no se dieron cuenta que tomaba propranolol, o sea, estaba beta bloqueada. Pero la medicación neumológica lo que le provocaba era más tremor. Estaba con 2 beta-2 agonistas y el propranolol a su vez lo usaban para tratar el tremor, pero no era un tremor esencial acá, era un tremor inducido por fármaco. Entonces lo que hicimos era reemplazar el beta-2 agonista por un anticolinérgico de acción prolongada. Agregamos un corticoide inhalado y retiramos lentamente el beta bloqueador, el beta agonista, y el propranolol comenzamos a bajarlo lentamente, con lo cual se estabilizó. Efecto cascada, otro más del hospital, para los anales del Hipólito Unanue. Anales del Bravo Chico. Dosis iniciales de los medicamentos. Las dosis iniciales, como decíamos al principio, siempre se recomienda que sean dosis bajas, excepto en una condición, que es la sepsis. En la sepsis uno debería siempre empezar con una dosis de carga, una dosis de ataque. No utilizar dosis bajas al principio porque está en riesgo la vida de un paciente. ¿Okay? La única excepción son las emergencias, especialmente la sepsis, repito, en las cuales se utiliza la dosis de carga. Para terminar, reglas generales, diagnóstico preciso, iniciar con dosis bajas, escribir las instrucciones claramente, mantener esquemas y dosis simples, revisar la lista de medicamentos, leer la historia clínica, preguntar por fármacos no prescritos, preguntar por los fármacos que reciben de parte del colega o que compra sin receta el paciente o se automedica. Evitar la cascada de prescripciones. El efecto de cascada se ve. Otro ejemplo que me llegó un día fue una señora que era hipertensa y la señora tenía artrosis. La cité en un mes, volvió después de un año. El récord son 16 años. Sí, 16. Citada en un mes, pero eso fue 16 años. Ahí lo tengo. Apuntado, todo resaltado. Entonces, ¿verdad? 16 años el récord. 15 años, 11 meses, una cosa así, casi 16. Entonces, esa señora
hipertensa, y la había citado y regresa después de un año. Me dice, doctor, estoy mal, se me sube la presión, estoy tomando enalapril, captopril, igual tengo la presión alta, me duele la cabeza, tengo problemas con los huesos, me duelen las rodillas, yo me hago ver en el seguro me han visto, el doctor de traumatología me dejó que me ponga unas ampollas, la clásica diclofenaco con dexametasona, ya me puse las ampolletas, pero bueno, no, me calma, pero después me duele. ¿Y qué más, señora? ¿Y hace cuánto tiempo? No, hace como 4 meses, doctor. Me pongo cuando me duele, y señora, ¿y cada cuánto tiempo se pone? No, cada semana me pongo mi diclofenaco y mi dexametasona porque me dieron la receta del seguro, que es una recetita larga, así de color celeste, con verde, y con eso me voy a la farmacia y me venden con esa receta. Me pongo las ampollas cuando me duele. Muy bien. ¿Y qué más, señora? Bueno, y tomo el enalapril y captopril, pero la presión sigue, me duele la cabeza, y cuando me duele la cabeza me tomo un diclofenaco. Otro más, sí, otro más, para subiendo la presión. ¿Y qué más? No, también tengo problemas en el oído porque tengo una otitis y ya me ha visto el otorrino. Reviso y efectivamente en los últimos 2 meses tenía 5 consultas en otorrino, 4 o 5. Y me dice, doctor, lo que pasa es que tengo una otitis, no me cura. A ver, señora, dígame. Sí, me dice, me han dado antibióticos, unas gotas, pero no me pasa la otitis. Y reviso, y en la última evaluación, un residente preparado, ¿no? Hay que decirlo, se da cuenta que el exudado tenía un aspecto micótico. Entonces, esta señora, lo que había pasado es que a punta de meterse dexametasona estaba haciendo un síndrome de Cushing. Se metía diclofenaco y dexa, con lo cual la presión subía, el enalapril y captopril no funcionaba, como le dolía la cabeza por la hipertensión, se metía más diclofenaco. O sea, estamos ahí, no salíamos, estamos entrapados. Todo iatrogenia. Eso es iatrogenia. Allá me preguntaron, síndrome de iatrogenia, eso es. Iatrogenia. Y efecto de cascada. Pues se ve frecuentemente. Otro día me llaman hace como ya serían por 7, 8 años a una interconsulta en medicina interna. Evaluación de un paciente con Parkinson. Bueno, vamos a ver, está tomando la levodopa, el neurólogo le ha dejado levodopa, aspirina. Ya, bueno, vamos a ver. Resulta que no era Parkinson. Lo que tenía el paciente era una insuficiencia hepática, tenía mioclonías, estaba con movimientos de mioclonías por insuficiencia hepática. Entonces retiramos la levodopa que estaba agravando la insuficiencia hepática y se manejó como una encefalopatía hepática, con lo cual el paciente mejoró. Otro ejemplo de cascada. Ejemplos, hay miles. Y otra de las cosas que también merece consideración es que a veces se abusa del término, hay mucha gente que no sabe o no conoce, ¿no? Habla mucho de calidad de vida. Lo voy a decir porque es algo que ustedes van a ver, ¿no? Hay especialidades como la oncología, los oncólogos, cuando ya el paciente tiene cáncer y lo ven al paciente con un cáncer avanzado o terminal, se libera y le dicen al paciente, vaya a cuidados paliativos. Para los oncólogos ya no es un paciente interesante. Mientras que ya haya quimio, algo que hacer, terapia biológica, radioterapia, cirugía oncológica, es interesante. Pero una vez que el paciente ya tiene una enfermedad terminal, ya no. Vaya a cuidado paliativo, vaya a ter paliativo. No, le pierden el interés. Es algo que nosotros, ustedes, deberían preocuparse por hacer un poco más de tratamiento, mejorar sus competencias en cuidados paliativos, porque les va a tocar, con esto del envejecimiento demográfico, les va a tocar pacientes que requieran cuidados paliativos. Ustedes como médicos generales van a ver cuidados paliativos. Deberían ustedes tener un capítulo en algún momento en terapéutica y tener una formación en este tema. Aparte de eso, es el nihilismo, ¿no? Bueno, ya no hay nada que hacer, ya no hay, solamente vaya a su casa a esperar, ¿no? Solamente le queda, pues, lo que le queda por hacer por ella calidad de vida nada más, ofrecerle calidad de vida. Pero ese concepto calidad de vida es un concepto muy importante. No es decirle calidad de vida, o sea, hay que darle interés. Alimentación, hidratación, manejo del dolor, dismovilidad, disnea, vómitos, tos, trastorno del sueño, ansiedad, depresión, astenia, anorexia, son síntomas que se manejan en el área de paliativos. Los que están haciendo paliativos, ¿quién está en paliativos ahorita? Ninguno, no ha venido. ¿Entonces paliativos? Los que
que manejan paliativos se han dado cuenta cómo estos síntomas no son adecuadamente reconocidos y no son generalmente por la mayoría de colegas evaluados ni tratados, ¿no? Y muchos, creo que casi todos los internistas desconocen este tema. Los que manejamos paliativos somos los geriatras, porque tenemos un poco más de expertise en este campo. Pero es algo que todos debieran de saber. Todos tienen que saber ese tema. Repito, no es solamente el hecho de decirle ya no, vaya a paliativos y ya me lavé las manos, se acabó el asunto. No es así. No es así. Es un área de la medicina que no es interesante, ¿no? No es interesante para los internistas, para los oncólogos, para los neurólogos, pero nosotros los geriatras somos las personas que hemos rescatado este tema. No es bueno que un paciente sufra, no es bueno. Ustedes han visto, creo que al final, la paciente con cáncer de pulmón, ¿no? Sí. Hay una señora con cáncer de pulmón, un tumor en el ápice izquierdo y una parálisis del nervio recurrente de la laringe inferior, una parálisis de la cuerda vocal, y la señora viene con la idea y ella dice, pues yo quiero que me van a ver acá, yo quiero que me vean al oncólogo, hemos derivado acá al servicio. En el INEM le han hecho de la biopsia de pulmón, porque acá no había el equipo, y ya viene con el resultado de anatomía patológica, lo va a traer, ¿no? Y la señora tiene dolor y tiene mucha ansiedad, o sea, no puede dormir, imagínense, ¿no? O sea, que te diga mañana que tienes un cáncer terminal o avanzado, imagínate si vas a poder pegar las pestañas, no vas a poder dormir, no puedes dormir, te va el sueño, por tu mente cruzan infinidad de ideas, te pones a pensar en infinidad de situaciones, no solamente tuyas, sino de tus personas que te rodean, tu familia. Entonces, estas cosas, a veces nosotros como médicos no lo valoramos, debemos de ponernos un ratito en la piel de los pacientes, un ratito nada más, ponte un minuto en la piel de tu paciente, a ver qué pasaría por ti si vivieras una situación parecida. La señora no tiene la culpa de tener un tumor, nunca ha fumado seguro un cigarrillo en su vida, un cáncer de pulmón. Tenemos que ofrecerle algo, ¿no? Señora, usted tiene 62 años, usted no tiene comorbilidades importantes, un ADL de CATS-A, o sea, tiene usted toda la chance de hacer la quimio, vaya a hacer la quimio, estamos animando, vaya a hacer la quimio. Usted va a ganar, lo que se dice, calidad de vida, usted va a mejorar probablemente su sobrevida, no lo sabemos, ¿qué puede pasar? En medicina a veces hay cosas que no nos explicamos, hasta hay milagros, o sea, milagros o cosas que no nos podemos explicar pueden haber en medicina. Entonces hay que ofrecerle todo lo que esté a la mano, no podemos dejar de ofrecerle algo. Listo, muy bien. Con preguntas, bien. Sí, neuropático, en dosis bajas, sí, en dosis bajas. Sí, mira, en depresión, cuando tú manejas depresión o se manejaba depresión antes con tricíclicos, con la mitriptilina la dosis promedio era de 100 a 150 miligramos. Es una dosis bien alta. En geriatría rara vez más de 50 miligramos, 25 a 50. Ahora, de los tricíclicos, nosotros recetamos acá mucha mitriptilina porque es lo que tenemos, ¿ya? Pero lo ideal es usar desipramina o clomipramina. Clomipramina o desipramina. Tiene menos efectos anticolinérgicos. Clomi o desipramina, ¿ya? ¿Okay? Dime. Ya. Acá están incluidas desipramina. Sí, pero eso es en dosis altas. En dosis bajas se pueden utilizar. Para depresión ya casi no lo usamos. Yo personalmente no lo uso. Algunos psiquiatras de la vieja escuela todavía vas a ver por ahí que usan tricíclicos. ¿Alguien ha tomado tricíclicos alguna vez? Mira, los tricíclicos en dosis altas para depresión, esas dosis que te digo, producen ganancia de peso, producen bradicinesia, cierto parkinsonismo, efecto anticolinérgico severo, hipotensión ortostática. No se debe usar. Acá en geriatría usamos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero sí se acepta que se pueden usar dosis bajas para dolor neuropático, sí, todavía. ¿No? En fibromialgia también lo vas a ver usar.
también lo usan. De primera línea no tanto, ¿no? Ahora en fibromialgia se recomienda utilizar pregabalina o duloxetina, pero a veces no hay recursos y tenemos que dar lo que tenemos, ¿no? Usamos la metriptilina. La ventaja de la metriptilina es que es muy ansiolítica, o sea, te quita mucho la ansiedad, lo ceda un poquito la ansiedad. Esa es la gran ventaja. Pero la desventaja es que tiene más efectos anticolinérgicos, clomipramina y desipramina. ¿Ok? Listo. Oye, mi grupo de práctica mañana